FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos darle la bienvenida en estudios a la candidata a la alcaldía de Quito por la Alianza Va por Ti, Luz Helena Coloma, quien ha tenido una larga trayectoria de vinculación, de manera especial en el municipio de Quito. Pero antes de hablar de los planes, quisiera consultarle cómo ha visto el desarrollo de esta campaña. Este jueves concluye la campaña electoral con algunos hechos que preocupan. Uno de ellos, quiero decirlo, que en esta campaña hemos visto, hemos seguido, que se han usado todos los recursos, sean los lícitos como los ilícitos, sin controles electorales, con una condenable guerra sucia, con puesta en escena audios, denuncias, en muchos casos en redes sociales falsas, en lugar de construir y dignificar lo que quiere Quito. Quito quiere soluciones, no quiere ver este espectáculo que en una parte, no todos por cierto, que en una parte de los candidatos se ha visto. Quito necesita solución de sus problemas de inseguridad, movilidad, los económicos, los sociales. ¿Cómo ha visto esta campaña en la recta final? Muy buen día, Luz Helena Coloma. Muy buen día, Miguel, a todos sus oyentes. Un honor estar aquí. Sí, coincido, lamentablemente y dolorosamente, esa ha sido la tónica. La política del show, de los tribunales, de las acusaciones, que nada resuelve, que confunde más. Y esto lo único que beneficia es a ciertos candidatos que tratan de mantenerse fuera de todo, ni siquiera debaten, ni siquiera hacen propuestas, están solamente haciendo gracias, siendo graciosos, siendo simpaticones, pero eso tampoco resuelve lo que Quito necesita. Entonces, me parece que más allá de los controles que el CNE hace y debe hacer, nosotros presentamos rigurosamente cada 15 días la información de los gastos de campaña, de las acciones, y evidentemente hacemos solo lo que está permitido por la ley. Más allá de eso es un tema de conciencia. Ayer me llamaban a mí unos amigos de Solanda, del barrio de Solanda, y me decía, toda la publicidad que pusieron ustedes en los postes, las cosas que evidentemente se van a retirar, ya las han sacado. Hay una mafia ahí actuando, una mafia sí, porque tiene relaciones con actos delictivos, que es financiada por un grupo político que tiene, creo que algunos amigos por ahí, para sacar la publicidad de todos los oponentes. Entonces, esa guerra sucia, ese usar incluso a vehículos de estamentos públicos. El otro día salió una foto de cómo ese no del Pichincha fue puesto por alguien con una placa del GAD provincial, cómo hemos visto esas acciones y presupuestos que salen de fondos públicos para hacer campaña, y eso es absolutamente lamentable. Quito está primero y es más importante, y creo que de eso es lo que hay que hablar. Ahora, viendo esta campaña, advertíamos, ¿usted no cree de su experiencia en un escenario consentido o no? En un escenario, partiendo de un hecho, hay un alto nivel de indecisión. Hemos revisado al menos 5 encuestas serias, más del 40% de indecisión todavía en vísperas ya de las elecciones. Sin embargo, viendo los números, y no voy a citar el orden de los candidatos, pero en un escenario posible o no, en un escenario que gane el candidato que fuera defenestrado en el municipio, y habiendo una irresponsabilidad que hemos señalado del Tribunal Contencioso Electoral, que habilitó al no ejecutar una sentencia que no tiene derechos políticos, se habilitó, estará en la papeleta, no hay cómo hacer nada. Pero ¿qué va a suceder en el supuesto que gane? ¿Qué le va a pasar a Quito si no puede ejercer la alcaldía? Y aquí pudiera haber hechos lamentables en la capital.
Es una clara muestra de cómo al candidato del grillete no le importa Quito y nunca le importó Quito. No le importó durante la gestión. Si vemos el nivel de gestión que se hizo, el desconocimiento de la ciudad y esa estructura paralela familiar ávida de hacer negos en todo lo que el municipio hacía. Para eso le importó el municipio, para eso le importó la ciudad, y creo que ahora es una gran muestra de eso, porque mientras es candidato, por supuesto, tiene inmunidad de sus procesos judiciales, que están detenidos justamente por eso y por cómo maneja la justicia, lo cual también ha quedado claramente demostrado. Pero en ese supuesto, una persona que no tiene derechos políticos, cuya apelación al Tribunal Contencioso Electoral sobre ese tema no tuvo paso, no se dio paso, y cuando había que resolver las ampliaciones y aclaraciones de esa sentencia en 48 horas y el juez tampoco lo quiso procesar, porque aquí parece que los jueces hacen lo que quieren, entonces estamos ante una realidad de una persona que ha perdido los derechos políticos y que ¿cómo va a asumir un cargo público sin tener derechos políticos? Y eso le sume a la ciudad en una incertidumbre terrible y en una crisis política terrible. No sé si es que la lógica ahí será que el Consejo se autoconvoque. Algunos dicen que no se puede autoconvocar, otros dicen que podría ser inválida la elección. Es decir, es abrir una puerta a algo que Quito ya no necesita más, ya no puede más. Ya vivimos el trauma de una remoción de un alcalde, y esa remoción se dio con causas absolutamente justificadas, porque creo que era letal para Quito 2 años más de ese tipo de gestión. Pero no ha sido una irresponsabilidad llevar a este proceso en esas condiciones cuando el juez o los jueces del contencioso debieron solucionar, concluir con todas las instancias, concluir y no permitir, habilitar que esto sucede, que haya una papeleta en estas condiciones y que luego pudiera haber un problema serio, sí, de producirse estos hechos. Sin duda, y por eso yo hago un llamado a los quiteños a evitar que eso suceda. Darle el voto al candidato del grillete es ponerle a Quito ante un abismo real. Eso es terrible. Me parece una gran irresponsabilidad. Se los convocó en diciembre, o se convocaron en diciembre. La sesión no dio adelante. Saltaron a gritar 4 gatos afectos a su candidatura y no sé si eso les amedrenta, si es que la ley es suficientemente frágil o de aplicación discrecional. O sea, no entiendo, pero la ley es la ley y debería aplicarse, y en este punto se trata de defender a Quito. Esa es mi postura. ¿Quito se merece eso? No se merece, y no se mereció la alcaldía que tuvo con él, y no se merece tener 5 gerentes en áreas críticas en un solo año sin saber para dónde actuar y sin saber qué hacer. Es terrible cuando uno constata de manera más cercana, digamos, lo que hubo que recomponer tras su salida, desde la credibilidad internacional de una empresa como la empresa de agua potable, para que le vuelvan a prestar algo para poder sostener sus importantes proyectos, hasta encontrar empresas absolutamente devastadas por una inacción o mala acción. ¿Qué ha sido esta campaña electoral? ¿Qué ha sentido en sus recorridos? ¿Qué siente la gente? Creo que tiene estas dos lados, ¿no es cierto? El lado que está en las redes sociales, en los espacios como de permanente conflicto y pelea y descalificación y ofensa, que por suerte no los veo y no los tengo registrados personalmente, pero que sin duda están ahí. Y el otro nivel, que es el nivel del territorio, de la realidad, del no tanto análisis de las situaciones políticas. ¿Qué dice la gente cuando se recorre? La gente pide desesperadamente seguridad, la gente pide una atención más rápida a la necesidad particular de su cancha, de su calle, de su bache, de su relación con los espacios culturales, por ejemplo, del municipio, de la inseguridad. Pide obras absolutamente concretas. El bus que no llega a tiempo porque no está pavimentada la calle, que se tiene que terminar de pavimentar para que llegue el bus. Es decir, son obras absolutamente concretas y posibles de hacer con celeridad, con decisión política, y eso es lo que nos está pidiendo. En mi caso personal, he recibido mucha
yo diría afecto y confianza también por el hecho de ser mujer. Muchas mujeres me dicen, voy a confiar en usted porque es mujer, porque ya es hora. Pero también hay esta desesperanza con la política, o sea, todo lo que sea y suene a política, el brandeo, el banderín, el grito, la consigna, la arenga política le exaspera a la gente. Es por eso que nosotros tomamos la decisión de hacer una campaña con mingas. Hacemos mingas, trabajamos en los lugares que necesitan ser recuperados con la gente. Mientras hacemos el trabajo, conversamos, nos reímos, compartimos, más bien poco meeting tradicional de la política y más trabajo, que eso es lo que necesita Quito. Es impresionante los espacios que uno encuentra en el pésimo estado que los encuentra y cómo podría cambiar la dinámica de ese barrio si ese espacio estuviera mantenido, cuidado, con infraestructura deportiva. Para los guaguas no es mucho pedir. Ahora, no hay decepción en la gente frente a problemas irresueltos y los mismos planteamientos que viene a escuchar, al menos en candidatos que ya han tenido experiencia en la alcaldía y que no han solucionado los problemas. Sin duda, hay siempre presente la frase de cuando usted llegue, no se vaya a olvidar, porque ustedes llegan y se olvidan. Mi respuesta es, una mujer no se olvida de las cosas, no se olvida de las cosas. Pero sí, hay temas pendientes, o sea, que yo además en la campaña concejal hace 4 años, ya escuché sus brillantes diagnósticos de varios candidatos. Estamos enterrando un porcentaje insólito de basura, tenemos que ir hacia la separación en la fuente. Perfecto, ya se sabe. Muchas de las recetas, muchas de las soluciones, no solo que son coincidentes en los planteamientos de los candidatos y candidatas, sino que unas ya tienen incluso ordenanza. El sistema integrado de recaudo ya tiene una ordenanza. Lo que falta es la decisión política de ejecutar, el liderazgo para tomar las decisiones. Y muchas de esas decisiones pasan también porque el Consejo las apruebe. Hay unas propuestas fantásticas que se oyen, ¿no es cierto? Esas propuestas fantásticas van a necesitar una aprobación del Consejo y hay que tener en cuenta eso, porque no es cuestión de decir yo a los concejales les voy a dejar sin oficinas porque mucho molestan. No, el Consejo es un ente constituido del sistema municipal. Cualquier modificación tendrá que ser resuelta por el propio Consejo. Entonces, es importante conocer también la dinámica del municipio, conocer qué se puede hacer, cuándo se puede hacer y cómo, para poder ser eficientes en esa toma de decisiones que vayan transformando esa realidad. Cuando mira ya en la recta final de la campaña, le pregunto a Luz Helena Coloma, hubo, entre otros insumos, recuerdo y tengo en mis manos, el llamado que hizo la Corporación Participación Ciudadana, una organización cívica, de un pacto de no agresión y llevar la campaña electoral con altura, respeto y ética. ¿Por qué cree que no hubo eso? No sé, porque en la política tradicional probablemente es parte de la receta, porque a veces suponen que así ganan puntos. Yo he recibido ataques desde el día 1 de una candidata mujer y me duele profundamente porque no creo que es la manera. Yo personalmente a ninguna mujer en campaña me he referido en términos inadecuados a ella, más bien he tratado de relevar sus propuestas, porque creo que hay mujeres como Natasha, como Luisa, que le han dedicado una vida al trabajo por la ciudad o por causas. En las redes sociales expresiones de discursos de odio, de ataque. De odio, de ataque, es absolutamente condenable, y hacia las mujeres ha sido peor. Es condenable, es esa parte oscura y horrible que tiene la política, y más aún cuando tenemos las redes sociales que lo amplifican. Hay quienes son más expertos en eso, ¿no es cierto?, que tienen ya décadas, más de una década de hacer política a través del desmerecer absolutamente a quien piensa diferente. Pero bueno, hay que mantenerse en una línea de coherencia, de fortaleza, de propuesta. Esa ha sido mi línea y ahí estoy. No me voy a ir hacia el lado oscuro de la fuerza solamente para tratar de intentar estar en esas recetas de la política tradicional. Luz Helena, si bien los hechos están jugados, como se suele decir, vamos a las elecciones en estas condiciones, 12 candidatos, pero quizás como un ejercicio
dada la experiencia de hace 4 años, no hubo manera ni racionalidad de construir alianzas que llevaron a la dispersión de candidatos. Cierto es que no tenemos los 18 candidatos de hace 4 años, pero hay 12 candidatos. No hubo la posibilidad de construir estas alianzas, dado que los resultados de hace 4 años evidenciaron que simplemente esa dispersión de candidatos, 18 candidatos, lo que hizo es favorecer al ganador de la tendencia contraria. Sí, y ese ha sido, debo coincidir, un temor desde el primer día, como si esa unión fuera, digamos, tan sencilla. Creo que aquí hay algunos elementos que hay que analizar. Las organizaciones quieren tener su participación para así también sobrevivir políticamente. Segundo, hay, digamos, intereses, en este caso yo llamo de algunos políticos más presidenciables, que lo que están es labrando un camino hacia allá, ¿no es cierto?, o hacia posturas o hacia posiciones políticas posteriores que han estado en ese escenario y que más temprano Perdón, un paréntesis, pero eso es usar la política como una plataforma para aspiraciones es usar la legítimas, ciudad ¿o no? para aspiraciones legítimas o no, es usar la ciudad, y eso es lo penoso. Recuerde que porque hubo diálogos. En el caso mío personal, que yo estoy en una alianza de 4 movimientos porque hicimos ese esfuerzo de no ser solos, y yo fui concejala de Creo, y eso para algunos fue un karma, ¿no? Tú, ese tema, ese logotipo, esa cercanía no te da ninguna posibilidad, entonces tú tienes que salir de escena más o menos, no importa tu experiencia, no importa tu dedicación, no importa tu conocimiento de ciudad, somos nosotros los llamados más o menos, y así más temprano que tarde se encontraron vehículos políticos, y usted ve ahí cómo las candidaturas de la tendencia de centro, digamos, hacia la derecha tienen sus propios vehículos políticos para participar, es decir, la decisión era participar y la unión se planteaba siempre alrededor de ellos. Me parece que es penoso. Yo estoy absolutamente dispuesta siempre, y así lo he dicho, y he relevado públicamente las propuestas que hay en los demás candidatos y candidatas, y eso se debe implementar en Quito. Yo estoy absolutamente dispuesta y comprometida a hacerlo, porque creo que Quito necesita de varios liderazgos. Creo que escuchar nos hace no solo mejores dirigentes, sino mejores personas, pero no creo en la unidad alrededor del personalismo, ¿no es cierto?, del ego, o de las construir alianzas. El uno va a la alcaldía, el otro a la prefectura, otros a la concejalía, es decir, sin poner nombres. Exacto. Pero construir una alianza. Por supuesto, alrededor de propuestas. Eso es lo que en nuestra alianza hemos logrado, alrededor de propuestas y de temas claros en Quito, y creo que estamos trabajando con un equipo. La unidad no puede significar que todos van detrás de uno, ¿no es cierto? Hay quienes nunca participaron en una mesa de diálogo para llegar a una propuesta conjunta porque tenían claro que serían el candidato. Pero yo creo que hay que trabajar en un proyecto para Quito que sea solidario, desarrollado, inclusivo, seguro. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Yo estoy absolutamente dispuesta a incorporar las propuestas, y usted ve cómo en este camino, sobre todo 2 actores de candidaturas de esta tendencia, lo que tienen es una rencilla personal de una dimensión muy, muy penosa que hace inviable cualquier acercamiento, de lo que entiendo. Y lo que ha sucedido es tirarse lodo, y me parece que eso no es bueno para Quito tampoco. Pero Quito no necesita de audios de hace 4 años, sea quien sea los que propone. Quiere soluciones, no destrucción en candidatos, sino construcción de propuestas. Así es. A mí me parece que y han salido, ¿no?, estos temas, ¿no? Pero si usted estaba reunido conmigo, no, pero tú también te reuniste, no, pero tú dijiste. Y ahí hay un desgaste de tiempo impresionante. Como yo digo, yo tengo capacidad de hablar con todos, porque así debe ser, pero de hablar alrededor de una propuesta concreta para Quito. Vemos, y repito, cómo hay coincidencias sorprendentes.
bueno, no me sorprende tanto porque Quito necesita unas acciones que son casi obvias, claro, pero con decisión política, casi de sentido común, ¿no es cierto? Hay que reabrir los guaguacentros o los centros de atención infantil, tenemos que tener una mejor gestión de recolección diferenciada de basura de una vez por todas, unir EMASEO con EMGIRS, concesionar determinadas acciones alrededor de la gestión de desechos mientras vamos a un gran modelo, implementar las rutas, la reorganización de rutas y frecuencias, concurso fallido por el alcalde removido con vicios de legalidad, pero hay que hacerlo, ir hacia la caja común o hacia el sistema integrado de recaudo, cuya ordenanza está lista, cuyo concepto está listo, hacer el corredor Labrador Carapungo, poner a funcionar de manera eficiente el metro, es decir, hay unas temas que son obvios para la ciudad y que requieren de gestión inmediata sin agendas políticas, y alrededor de eso es de lo que hay que estar discutiendo. ¿Cree usted, como corolario de esta campaña electoral, ha calado sus propuestas en sus recorridos y en territorio? Creo que sí, en recorridos y en territorios sí. Yo no soy de las que he ido a decirles esta es la receta, he ido a escuchar. Creo que para pedir el voto hay que otorgar la voz. He ido a escuchar y he encontrado gratamente problemas, pero también una visión muy clara acerca de la solución, del requerimiento, de la lucha que está haciendo ese barrio o esa organización para que determinada situación mejore. Lo que necesita es oídos y ejecución. En algunos casos, y por eso el espíritu de la minga en la campaña, los hemos resuelto ya en campaña, y esa es la gran alegría que yo tengo de este proceso, y en otros hemos gestionado para que las autoridades puedan atender. Y le pongo un ejemplo, uno encuentra cosas tan increíbles como en la Santiago Alta en el sur, una cancha muy linda, una mujer al frente, una dirigente, en una minga un fin de semana ella, adecentando y mejorando el lugar, construyendo unas gradas, y me dice, tenemos estos postes, tenemos estos focos, pero tenemos un problema con la conexión. Hemos pedido ayuda a través de 27 cartas, miles de veces que van a la zonal para que nos ayuden en esta conexión. Todo eso hecho con autogestión. Ok, yo pedí ayuda a quien tenía que pedir ayuda, y la empresa eléctrica acudió al otro día, a las 24 horas la cancha tenía la iluminación que tenía que tener, porque era cuestión de una instalación con algo técnico, y los niños estaban jugando de noche básquet, fútbol, qué sé yo, en la cancha 24 horas después. Y eso es como puede cambiar la vida de la gente en un barrio normal y corriente, que con iluminación puede potenciar sus espacios públicos, pero que no tiene la respuesta rápida del municipio, del ente que tiene que darle los servicios. Y para mí este sencillo ejemplo da cuenta de cómo hay que actuar y qué se puede provocar. Hay que actuar con la gente, con celeridad, con liderazgo, en otorgar los servicios que se requieren. Si bien hemos hablado de los temas de Quito, indudablemente, y esta campaña electoral, pero hay un hecho paralelo que quisiera consultarle y que me resuma sobre la consulta popular y las 8 preguntas. Cierto es, y como premisa señalamos, esto no va a arreglar los problemas del país, el problema de la inseguridad, el problema de un sistema político prostituido, un ejemplo es la Asamblea Nacional. Sin embargo, no sienta las bases, por ejemplo, el oponerse a que un ecuatoriano vinculado al crimen organizado no sea extraditado. ¿Qué piensa de la consulta? Yo creo que el Ecuador, nuestro país, necesita resolver problemas de fondo, y creo que la consulta los está planteando las preguntas para tener esas herramientas. Yo voy a votar sí en todas las preguntas, porque creo que es una oportunidad para el Ecuador que le abre una posibilidad, sobre todo en el caso de la extradición del narco y del crimen organizado que está aquí presente, y que sin duda hay algunas organizaciones que no les conviene que eso suceda, pero sí, tajante y claramente sí, hay 2 preguntas relacionadas al ambiente que tienen que ser incorporadas también con una respuesta positiva
ya a la legislación o al modo de acción, y creo en una fiscalía también más autónoma y en que ese CPCCS tenga atribuciones, y hemos visto el engendro en el que se ha convertido, tenga atribuciones menores, y lo propio en la Asamblea, que ha sido la gran decepción de los últimos años. Luz Helena Coloma, candidata a la alcaldía de Quito por la Alianza Va por Ti, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, su presencia. Miguel, a usted muchísimas gracias, y a los oyentes también. Muy amable. 7:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos buscando la verdad con el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. La Fiscalía, como cualquier organismo del Estado, necesita un control externo y su